pura gracia divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades. Y ahora, un mensaje de nuestro pastor Raúl Parada. Hermanos, leemos la palabra del Señor, capítulo número 26 del libro de Números. Dice la Biblia así, hermanos: aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra de Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 22 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén de Enoc, la familia de los enoquitas de Falú, la familia de los faulitas. De Jezrón, la familia de los esronitas. De Carmí, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43,730. Los hijos de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el capítulo 26 nos relata la historia de la nueva generación del pueblo de Israel. Para este momento, Dios, hermanos, había castigado fuertemente a la primera generación de israelitas que habían salido de Egipto. El versículo 26 nos relata el momento en el que esta nueva generación se iba a enlistar para la conquista de la tierra prometida. Oigan bien, el capítulo 26 nos relata la nueva generación que es llamada por Dios para enlistarse y tomar la tierra prometida. Por eso el tema de esta tarde es el futuro de la nueva generación. El futuro de la nueva generación. Y la nueva generación que está en esta iglesia tiene que poner atención a lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros, que ya vamos de salida, porque ya tenemos más de 30, tenemos que entender que tenemos una gran responsabilidad de dejar un buen legado a nuestros hijos para que ellos puedan, escúcheme bien, seguir un buen ejemplo. ¿Me están escuchando? Entonces, en primer lugar, tenemos que comprender que la primera generación que salió de Egipto fue la generación que en el versículo 25 encontramos que Dios había producido una gran, ¿qué, hermanos? Mortandad. Dios había producido una gran mortandad porque las hijas de los moabitas habían prácticamente llegado a engañarlos
y habían ellos fornicado con las hijas de Moab. De manera que Dios, hermanos, trajo el juicio, y la palabra de Dios dice que trajo una gran mortandad y que murieron alrededor de 24,000 personas porque el pueblo había fornicado contra Dios. No solamente había fornicado contra Dios en el sentido que habían ido tras los dioses de esas naciones, sino que sus hijos habían fornicado, cometiendo relaciones sexuales fuera del matrimonio con hijas de paganos. Y eso era grave. Entonces, ahora dice la Biblia, aconteció que después de la mortandad, Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces escuchen bien, ahora viene la oportunidad para la nueva generación de poder tomar la victoria en el nombre de Jesús. ¿Me están escuchando? Porque la vieja generación había quedado relegada y la mayoría de ellos había muerto. Entonces ahora viene Dios y llama a jóvenes inexpertos, jóvenes que no tenían experiencia para la guerra, y jóvenes, hermanos, que iban a tener sobre sus hombros la oportunidad de conquistar la tierra prometida. Esa tierra prometida que la Biblia la describe como una tierra de leche y miel, una tierra de bendición, era la tierra que ellos iban a tener la oportunidad de conquistar. Entonces, empieza en primer lugar con una generación. Y el primer cambio que sucede es que el sacerdote o el sumo sacerdote ya no era Aarón. El nuevo sacerdote se llamaba, ¿cómo, hermanos? Eleazar, es decir, el hijo del sacerdote. Entonces llegó el momento donde la nueva generación, escuchen bien, tiene que relevar a la vieja generación. Nosotros somos una iglesia nueva, y no solamente nueva de 6 años, sino que la mayoría de ustedes son jóvenes, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque en otras iglesias la mayoría son muy, pero muy ancianos. Pero a pesar de que somos una iglesia joven y la mayoría somos jóvenes, ¿cuántos se sienten jóvenes como las águilas, hermano? Oh, pues viejos, pues. Entonces, ¿qué quieren? ¿Ser jóvenes o viejos? Jóvenes, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay otros jóvenes, o más jóvenes que nosotros, porque somos jóvenes en el Señor como las águilas. ¿Cuántos dicen amén? Que tienen que tomar nuestro lugar. Tienen que tomar nuestro lugar en la obra de Dios. Y que la obra de Dios no se puede detener porque no haya quien tome el relevo de alguien. Cualquier gran organización, cualquier iglesia, cualquier compañía siempre se viene abajo cuando el que la fundó o el que inició el trabajo es reemplazado por otro, y el que, hermanos, toma la posición no sabe hacer el trabajo. No sé si ustedes han escuchado una iglesia que se llama la Catedral de Cristal. Esa iglesia la fundó un hermano que se llamaba Schumann, creo que era el apellido de ese pastor, no estoy bien si así es, pero esa iglesia era una iglesia muy, pero muy dinámica, y no solamente era dinámica, era de gente rica, y era una iglesia que solamente la gente iba al culto. ¿Saben por qué iba la gente al culto? Solo por ver la iglesia, que es un lujazo tremendo. Pero el señor Schumann tuvo que ser reemplazado, y él fue reemplazado por su hijo. Pero lo que quiero hacer ver es que esta iglesia tenía un programa que se llamaba La Hora de Poder, que salía todos los domingos, y era en todo el mundo se proyectaba eso. Pero cuando este hermano fue reemplazado por su hijo, ¿saben lo que pasó? La iglesia se vino abajo. Se vino abajo a tal grado que cayó en la bancarrota, y tuvieron que vender esa iglesia que le había costado tanto a una generación del pasado.
Esa iglesia la compró la Iglesia Católica en $52 millones. Y ahora es una catedral católica. Y el grupo de hermanitos se reúne en un lugar donde apenas le caben 1,000 personas, muy pequeño. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó que el relevo no se hizo bien. Pasó que el cambio generacional no se hizo bien, y a nosotros nos tiene que preocupar el cambio generacional que va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros muramos. ¿Será que el legado que nosotros dejamos ellos lo van a cuidar? ¿O será que el legado, escúcheme bien, que nosotros dejamos mal para ellos, ellos lo van a cambiar? Escuchen algo. La nueva generación tiene la oportunidad de no cometer los errores que nosotros cometimos. En el caso del de la iglesia que les estoy mencionando, el padre hizo un buen trabajo, el hijo arruinó todo. En el caso de este Israel, los padres hicieron un mal trabajo. Y por eso la mayoría de esa generación Dios los mató. Pero ahora la nueva generación tenía la oportunidad de cambiar la historia. ¿Cuántos de nueva generación hay acá? Levanten la mano los de la nueva generación, los jóvenes. De menos de 20, pues. Menos de 25, menos de 25. Levanten la mano los de menos de 25. ¿Okay? ¿No hay ustedes? ¿Qué edad tienen ustedes? Levanten la mano, pues. Levanten la mano los menos de... Pónganse de pie los que tienen menos de 25 años. Más, Raulito, ponte de pie. Ponte de pie estos jóvenes. Pónganse de pie, pónganse de pie. Pónganse de pie los que tienen menos de 25 años. Mire. Un aplauso a estos jóvenes menos de 25 años. Ahora, la gran pregunta es si ustedes, así en buen sentido, la van a regar como la regamos nosotros. Si ustedes van a equivocarse como nos equivocamos nosotros. Porque los errores de los padres, hermanos, no tienen que ser repetidos por los hijos. ¿Me están escuchando ustedes? Los errores de los padres no tienen que ser repetidos por los hijos. Y Dios quiere que la nueva generación sea una generación consagrada a Dios, dedicada a Dios, que adore a Dios y que viva para Dios desde su juventud, hermanos, y que den la gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo van a ser las cosas? Empezando por el matrimonio. ¿Se van a acompañar como se acompañaron sus hijos, sus padres? ¿Van a tener el montón de hijos sin pensar dónde los van a poner para dormir? O sea, no pueden repetir los mismos errores que hemos cometido nosotros. Cuando digo nosotros, porque no se sientan mal, ¿verdad? No, porque yo me casé cuando tenía los 21 años con mi esposa. Tuvimos nuestro primer hijo después de 5 años. Es lo mismo que yo le recomiendo a todos. Ya de 22, ya vete casando. Esos que quieren andar de novio antes y no tienen dónde llevarla a dormir, ¿para qué quieren andar de novios? En pecado van a terminar. Si la gente debe de tener novia porque quiere casarse, ¿no? Si no quieren casarse, no deberían de ser novios. Se vale decir, me gusta, voy a buscar un trabajo, y cuando tenga unos 5,000 en el banco y tenga trabajo y te pueda mantener, entonces nos hacemos novios y luego nos casamos para la gloria de Dios. Pero andan buscando que el papá los mantenga, imagínense. Entonces, la nueva generación tenía la oportunidad de hacer las cosas mejor. Pero oiga bien, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años a qué, hermanos, arriba. Entonces, los que iban a ir a la guerra iban a ser los que tenían 20 años para arriba. Y esa nueva generación era la generación que iba a entrar a la tierra prometida y que iba a expulsar a los paganos de esa tierra para que el pueblo de Dios viviera en la tierra que Dios les había prometido. Y que oigan bien, que sus padres por su pecado no habían logrado.
y que sus padres, debido a la dureza de su corazón, no habían alcanzado. Pero ahora los hijos de esa generación perversa que Dios había matado en el desierto tenían la oportunidad de conquistar las promesas de Dios y de tener al Dios todopoderoso de su lado, para que todo lo que ellos hicieran les fuera bien y la prosperidad de Dios estuviera sobre ellos. Y ya no fueran esclavos ni trabajaran para nadie, sino que ahora fueran dueños de su propia, ¿qué, hermano? Tierra. Y eso le habla a las nuevas generaciones. Ustedes han nacido en el país más rico del mundo, son ciudadanos de este país, hermano. Este país es una bendición vivir acá, hermano. Ustedes tienen la oportunidad de tener buenos trabajos, hermanos jóvenes, de ganar, ¿qué les puedo decir yo? 100,000, 200,000 dólares, de tener buenos empleos. Pero ¿cómo es posible que ustedes desaprovechen esta oportunidad? Podríamos decir, hermanos, veamos la verdad. Si nosotros venimos a Estados Unidos es porque este lugar es una tierra de prosperidad comparada a la de nosotros, ¿sí o no? Ahora, si usted se queja de este país, debería de regresarse. No debería estar acá. Pero ustedes, muchachos, viven en los Estados Unidos, un país de bendición. Esta es como la tierra prometida. Si los mandáramos para nuestros países, allá a lo mejor no anduvieran zapatos. A lo mejor estuvieran más delgados sin ir al gimnasio, hermanos, porque aguantarían hambre. De veras, no tendrían la oportunidad de ir a la escuela. En esos países los niños no van a la escuela, escúcheme bien, porque tienen que ir a trabajar con sus padres. Aquí, hermanos, hasta de comer le dan a los muchachos en la escuela. Los van a traer en autobuses. Ustedes tienen una oportunidad tremenda. Pero ¿qué es lo que algunos de ustedes aspiran? A nada. Me voy a meter al Army porque no sé qué hacer, dicen uno, imagínense. Y no tiene nada de malo, estoy menospreciando a los que se meten en las Fuerzas Armadas, pero nadie debería de meterse en las Fuerzas Armadas porque no tiene un sueño. Deberían de meterse en las Fuerzas Armadas porque dicen: yo un día voy a ser el coronel del Army. No, pero no, nomás a cabitos se quieren quedar. No, hombre, ¿qué les pasa? Voy a conseguir un mi part-time y luego se hacen locos con sus $300 que ganan a la semana y ya no quieren trabajar. Se quedan dormidos todo el día, van a trabajar unas horas y en la noche andan como búhos, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Si son una generación nueva que tienen oportunidades, han nacido en este país, 3 lenguas podrían hablar y la angelical 4, pero ni eso alcanzan a hablar. Grandes oportunidades. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿O van a cometer los mismos errores que algunos padres que se acompañan, no se casan, tienen el montón de hijos? Allá andan viviendo en el carro, no tienen trabajo, dejan a los niños cuidando con uno, con otro, luego son pequeños, los tocan, los abusan porque no tienen con quién dejarlo. Eso es lo que pasa, hermanos. ¿Qué quieren que les diga? Cuando deberían de ser inteligentes, echarle ganas, estudiar, cuando ya tengan, hermanos, trabajo, casarse. Yo estoy yendo al seminario y se acaba de casar un muchacho. Creo que tiene como 25 años, pero él va a tener un master degree como el que voy a tener yo. Es decir, él terminó la high school, después de hacer la high school hizo 4 años en la universidad, después de esos 4 años ha hecho 4 años conmigo estudiando y se acaba de casar. Su esposa es asistente de enfermera y van a tener todo, tienen trabajo, tienen todo lo tienen. Porque todo está planeado. Dónde se casaron, todo planeado como un verdadero hijo de Dios. Y cuando lo veo en la foto, yo ese ingrato lo veo alegre. Y ese ya quiere que se acabe la boda, no sé por qué. Pero todo glorificando a quién, hermanos, a Dios. Qué bonito sería que fueran los jóvenes. Eso es lo que Dios quiere. Pero escuchen bien. Y dice: y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en el campo de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo:
Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Entonces viene Moisés y dice: vamos a hacer lo mismo, vamos a contar a aquellos que pueden ir a la guerra. Estaban en Moab, frente a Jericó. ¿Se acuerdan ustedes de Jericó, la ciudad que tenía muros? Entonces ellos iban, hermanos, a enfrentarse a los de Jericó. Era una ciudad amurallada. Habían dentro de esa ciudad amurallada personas que eran gigantes, que eran, hermanos, preparados para la guerra. Y estos jóvenes mocosos de 20 años tenían que ir a conquistar a Jericó. Estaban frente a Jericó. Y entonces Moisés les dijo: no se preocupen, porque Dios está con nosotros, porque Dios va a darnos la victoria. ¿Y saben qué pasó? Dios le dio la victoria. Le dio la victoria a ellos. A pesar de que eran jóvenes, tenían 20 años, a pesar que no eran expertos en la guerra, a pesar que tenían que derribar a un ejército que estaba dentro de una ciudad amurallada y que ellos eran hombres de guerra. Pero no importa cuántos años tú tienes, lo importante es que la bendición de Dios esté con la nueva generación y podrán conquistar todo lo que quieran. ¿Cuántos dicen amén? Estos jóvenes quieren que Dios los bendiga a ustedes. ¿O no quieren ustedes la bendición? ¿Qué quieren? ¿Quieren ser los dueños de la compañía o quieren ser ustedes los que trabajen para los dueños de la compañía? McDonald's. Ya me veo yo en el McDonald's trabajando toda la vida. No tiene nada de malo, el trabajo es honroso. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tiene de malo es que toda la vida quiere trabajar ahí. ¿Cuántos creen que Dios les puede dar la victoria, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Ya teniendo sus 20 años, su carro, ya a los 25 teniendo su casa, cero débito, a nadie le deben, le dan a su mamá dinero, a su papá y hasta le sobra. Mire, guárdeme esto por aquí, le dice, porque me lo puedo gastar. Ya cuando se casan tienen como unos $25,000 en el banco. ¿No sería una bendición eso, hermanos? ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? ¿Cuántos hijos creen que lo pueden lograr, hermanos? Entonces Moisés les dijo: miren, eso de ahí los vamos a conquistar porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Entonces, esto es importante, y es que la primera generación no había podido entrar por sus pecados. Pero ahora viene Moisés y nos cuenta y dice: Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén: Enoc, la familia de los enoquitas; de Falú, la familia de los faulitas; de Esón, la familia de los geronitas; de Carmi, la familia de los carmitas. Estos son las familias de los rubenitas y fueron contados de ellas 43,730. Y los hijos de Falú, Eliad. Ahora, los empezó a organizar por tribus, por clan y por familia. ¿Por qué es importante saber eso? Porque toda la palabra o todo lo que está escrito es importante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué escribieron eso? Ahorita le explico. Y la primera tribu con la que empieza fue con la de Rubén. Vayan ustedes al versículo 16 de Números. ¿Tienen Biblia? Al versículo 16 de Rubén. No, perdón, al versículo 16 de Números. Ya, estoy vigiando a los que están con el teléfono y me perturban, hermanos. Así que si veo uno con el teléfono, lo voy a sacar. Ok, dice: Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y de Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet. Y los hijos de Rubén tomaron, ¿qué, hermanos? Gente. Ok, escuchen bien. El versículo 9 en adelante va a describir un acontecimiento que pasó en el capítulo 16. Y lo que pasó en el capítulo 16 fue que un grupo de 250 personas de la tribu de Rubén, de la familia de Coré,
y de la familia de Datán y Abiram se unieron para contradecir a la autoridad que Dios había puesto, que era Moisés. Entonces dice la Biblia, estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Entonces de esta tribu fue donde salió la rebelión de Coré. Por eso la Biblia habla de esta familia. Porque la nueva generación tenía que entender que Dios mató a esas personas y se las tragó vivas, de manera que la Biblia dice que la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol, que es el centro de la tierra. Es decir, a los infiernos. Así se conoce la Biblia. Nunca he ido yo ahí, nomás le puedo decir lo que la Biblia dice. Entonces, la nueva generación tenía que aprender una cosa. Ustedes tienen que aprender a respetar la autoridad, porque si no aprenden a respetar la autoridad, les va a pasar lo mismo que les pasó a los de la tribu de Rubén. Y ese es un problema que tenemos todos. Siempre el ser humano, por su ímpetu de orgullo, no le gusta respetar la autoridad. Y los jóvenes que no respetan la autoridad tienen problemas en la escuela con sus maestros, tienen problemas en la casa con sus padres y van a tener problemas en sus trabajos cuando agarren un trabajo. Y son de esos que se llaman rebeldes sin causa. Entonces Dios dejó marcado esto, escúcheme bien, para que la nueva generación no cometiera el mismo error. Para que no fueran, hermanos, insubordinados, para que no fueran personas que se rebelaron. Hermanos, estas personas se rebelaron y eran 250, eran príncipes de Israel también, tenían de alguna manera autoridad, pero se reunieron y le dijeron a Moisés: Moisés, ¿tú piensas que Dios solamente por ti habla y que no puede hablar también por nosotros? Lo que le estaba diciendo la gente es: Moisés, nosotros podemos hacer las cosas como nosotros querramos, porque Dios también a nosotros nos habla, no solo a ti te habla. Entonces la ira de Dios se encendió, porque a quien estaban rechazando no era Moisés, era a Dios. Y por eso es que dice la Biblia acá literalmente, se rebelaron contra Jehová. Pero si usted lee el capítulo 16, dice que se rebelaron contra Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés representaba ¿a quién, hermanos? A Dios. La Biblia dice que las autoridades han sido puestas ¿por qué, hermanos? Por Dios. ¿Quién es la autoridad en este país? ¿Cómo se llama? Aunque no le gusta a alguno. ¿Cómo se llama, hermano? Él es el presidente. Y uno tiene que honrar ¿qué, hermanos? Las ¿qué, hermanos? Las autoridades. No debemos de andar haciendo memes o bayuncadas o chistes del presidente, porque Dios lo ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo? Aunque no estén, así es. ¿Se acuerdan Jesús, hermano, cuando le preguntaron si debían de dar el tributo al César? Ustedes saben que el imperio romano y los emperadores, algunos de ellos eran homosexuales. Hacían bacanadas, hacían grandes piladas, hermanos, de vino, y se metían en el vino los ingratos y después se ponían a comer. Hacían orgías, eran degenerados. Se acostaban con hombres los mismos emperadores. Y le preguntan a Jesús: Jesús, vamos a tener que pagarle los impuestos al César. Y él les dijo: tráigame una moneda. Y entonces les enseñó la moneda. ¿Y qué dijo Dios? Dale al César lo que es de hermanos y a Dios lo que es de ¿qué, hermanos? De Dios. ¿Saben lo que estaba diciendo Jesús? Hay que someterse. Y luego Pablo dice: hay que someterse a las autoridades puestas por Dios, porque han sido puestas por Él. ¿Quién es la autoridad en la calle, hermano, cuando andamos manejando? Entonces no debemos de hablar mal de los policías. Debemos de respetarlos. Si usted está comiendo y ellos están detrás de usted, páguele, hermano, la comida.
Hay que honrar a las autoridades, ¿sí o no? Y no puede decir usted que es barbero porque no lo conoce ni lo va a volver a ver. Porque la mayoría hace eso y dice, a ver si cuando me ve por ahí no me paga un ticket, le voy a pagar. No, no es así la cosa. Ahora, ¿quién le digo otra cosa? ¿Quién es la autoridad en la casa? La mamá, dije. Ese es el problema. La palabra dice que la autoridad en la casa, ¿quién es, hermano? Es el papá. La Biblia dice eso. Yo sé que en algunas de sus casas no es así. Y por eso a las jóvenes, las jovencitas deben de aprender a ser sujetas. Porque algunos de sus familias tienen problemas porque su mamá no se sujeta a su esposo. La palabra de Dios dice que la mujer debe ser sumisa a su marido. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo contrario. La esposa le grita al esposo, le dice malas palabras, le pega cacerolazos. Lo corre de la casa, lo corre de la cama, ya está el ingrato durmiendo en el sofá. Todo eso lo ven los hijos. ¿Quién es la autoridad, hermanos? No, como que el hombre. No, a Dios le quieren echar la culpa. Siempre son así. Yo me sujeto a Dios, pero no al hombre, para la gloria de Dios. Dice, no, hombre, no es así. ¿Quién es la autoridad, hermanos, de la iglesia? ¿Ya ven? ¿Ven? La que les estoy probando. Dice la Biblia que debemos de sujetarnos a los pastores porque ellos han sido puestos por Dios y darán cuentas por nuestras ¿qué? Almas. Pero ¿qué pasa con la gente? Uno le dice algo, hermano, no se ha metido. Eso ya es privado. ¿Cómo que privado? No moleste. Aquí dice la Biblia que yo soy su pastor. Si no le gusta, vaya a buscarse otro. Pero la Biblia dice que uno debe estar sometido ¿a qué, hermano? A los pastores. Y a la gente no le gusta. Hay gente que deja de servir porque no se quiere sujetar a su autoridad. Y su autoridad es el coordinador. Y dicen, si el pastor no dijo, no lo hago. Y si el que está ahí es porque el pastor lo ha puesto, entonces tiene que hacerle caso al que está ahí. Cuando dicen amén, tiene que esperar que el pastor llegue. O andan diciendo, dice el pastor, que a mí no me andan diciendo nada. No me anden metiendo a mí. Ustedes ejerzan su autoridad. Así tiene que ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese espíritu de rebelión se reproduce en nuestros hijos. Nuestros hijos no quieren respetar al presidente. Nuestros hijos no quieren respetar, hermanos, ¿qué le puedo decir yo? A la policía. No quieren respetar al maestro. No quieren respetar al manager. No quieren respetar ni al pastor en la iglesia. Respetan. Claro, como ustedes hablan de mí en su casa, entonces vienen estos mocosos y dicen, no, o sea, ese no es pastor. Yo me doy cuenta, ellos mismos dicen. Y cuando hablan de mí, hermanos, es para comer tacos al pastor. ¿A cuánto le gustan los tacos al pastor aquí, hermano? Dice que les voy a decir algo. Cuando la gente se va de la iglesia, porque hay gente que se ha ido de esta iglesia, dejen de andarles hablando ustedes. Les voy a explicar en qué sentido les digo que les dejen de andar hablando. No estoy diciendo que los rechacen como personas ni pero cristianos. Dejen de andarlos hablando ustedes para preguntarle por qué se fueron. Especialmente si lo único que ustedes quieren saber es saber sin arreglar nada. Les doy permiso que les hablen y les digan, hermano, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Por esto y esto. Ok, hagamos algo, voy a orar por ti, te voy a hablar con el pastor para ver si te quieres reconciliar con él y regresas a la iglesia. Si no va a hacer eso, no les hable. Porque usted después sale contaminado por el veneno de otros. Y ni sabe, y se va también, dice. Y después por pena no regresan a la iglesia. Yo he hablado con unos que me han pedido perdón. ¿Y sabe por qué no regresan a la iglesia? Es que me da pena regresar porque los hermanos me van a ver mal. Nadie lo va a ver mal, le digo, si nadie habla de usted. Eso ya pasó hace años, pero son tan orgullosos que no, que hermano, no regresan.
Todos los que se van de acá, el pastor les habla. Y cuando no me contestan el teléfono, los dejo 6 meses. Hasta que me contestan para preguntarle, ¿por qué? Porque algunos son cobardes, no me dan la cara. Algo otros dicen otra cosa que yo no dije. O salen con que fue un malentendido, pero no fue así. Bueno, si fue un malentendido, entendámonos, nos reconciliamos y aquí nos quedamos en la casa porque somos un solo pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el pecado del pueblo de Israel, hermanos, se transmitía a las generaciones y por eso Dios los iba matando a todos. Por eso mató a 250 y abrió la tierra y se los tragó vivos. Pero escuche bien, y la tierra, versículo número 9, entonces se rebelaron contra Jehová. Ahora versículo 10 dice, y la tierra abrió, ¿qué, hermanos? Su boca y los tragó a ellos. ¿Y a quién, hermanos? Y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir, ¿de qué, hermanos? De escarmiento. Ahora, vean lo que dice el versículo 11. Mas los hijos de Coré, ¿qué, hermanos? ¿Por qué no murieron los hijos de Coré si eran de la misma familia? ¿Saben por qué? Porque no apoyaron a sus papás en la rebelión. ¿Me están escuchando? O sea, ellos le dijeron, te estás rebelando contra Moisés, te estás rebelando contra Dios. Nosotros no te vamos a apoyar. Y me imagino que Coré les ha dicho, prefieren más a Moisés que a mí, ingratos traicioneros. Ustedes son más leales al hombre que a la familia, ratas de 2 patas, les han de haber dicho. No, pero los hijos de Coré temían ¿a quién, hermanos? A Dios. Digo, mire, ese es el lío suyo con Dios, así que vea cómo usted sale, pero yo en eso no me meto. Usted no se ande metiendo en pecados ajenos o en cosas de otros. ¿Cuántas iglesias se dividen porque viene un loco y dice que tiene un llamado? Y me da no sé qué, que siempre dicen, fíjese que está orando y después de orar tanto, Dios me reveló que me tengo que ir. Sí se tiene que ir porque Dios le reveló. ¿Y a dónde está en la Biblia? Yo hay varios hermanos que yo ya he tratado con ellos muchas veces, los he contemplado, niño, vente para acá, mira que por acá, y les sobo, les echo aceite, y ya cuando este es ingrato, y pastor, ya me voy. ¿Y por qué te vas? Porque nosotros tenemos problemas, no nos sentimos bien. Y le digo, ¿y cuál es la razón? La razón es porque ya no me siento bien y Dios creo que me lleva a otro lugar donde me va a usar. ¿Y cuál es la razón por la que te vas? No, mira, le digo, voy a orar por ti para que te vayas, pero tú no tienes razón para irte, no hay justificación, no hay base bíblica. Si te quieres ir, que te vaya bien. O sea, yo no sé cómo esos pastores que le dicen, si te vas, te va a caer fuego del cielo, y cuando se te arruine el carro es porque te fuiste de la iglesia, y luego si te va tu mujer es por desobediencia. No, yo quiero que les vaya bien aunque se vayan. Pero yo les digo, pero no hay nada en la Biblia por la cual tú te quieras ir. Porque la Biblia dice que si uno está ofendido con su hermano, ¿a qué llamado uno, hermano? A reconcilio y a perdón. Y uno dice, mire, pastor, le pido perdón por todo lo que ha hecho, pero me voy a ir. Y este ingrato está jugando a que es cristiano. Como que usted le pida perdón a la mujer, fíjate que te voy a pedir perdón, pero me voy a ir con otra porque ya no te aguanto, ¿verdad? ¿Qué le parece? Y entonces yo he tenido que decir, hermano, te vas, pero no tienes ni una razón para irte. Más que cosas que te andas imaginando, que tú crees, que piensas, que dicen, que no sé qué. Entonces, a los hijos no le fue mal porque ellos no se rebelaron contra ¿qué, hermanos? Contra Dios, contra la autoridad. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de eso? Podemos aprender muchas cosas. La nueva generación tiene una bendición grande de conquistar más de lo que nosotros hemos conquistado. ¿Cuántos dicen amén? Terminen la high school, terminen la escuela. Si no les gusta estudiar, platiquen conmigo y oremos para que Dios les dé un negocio, pero no se queden dormidos en la casa sin hacer nada, no sean haraganes. Si no les gusta estudiar, ¿para qué van a ir? Pónganse a trabajar.
Ya tienen 30 años y los tienen. Yo ya les dije a mis hijos, ustedes se agarren la beca ahorita, ingratos, porque cuando ya estén preparados para afuera y renta va a caer. No voy a tener en mi casa gente de 30 años que no trabaja haciendo nada. No, señor. No. No se puede, no. Y les va a salir barato que se vayan porque se quedan conmigo, van a trabajar más. No se puede tener, hermanos, muchachos que no aspiran a nada en la casa, que quieren pasar solo jugando video, hermano. Mamá, tráigame la comida. Ya voy, hijito. ¿Y qué más querés? ¿Y fresco? Sí, de cualquier Coca o Pepsi. No, hombre. No llegan a dormir a la casa, llegan a como que es motel a las 5 de la mañana a tocar. Mamá, ábreme que ando sueño. No, moleste, le diría yo. De dormir a la calle. ¿Por qué? Algunos hijos, hermanos, vienen de familias que han sufrido mucho y le echan ganas y salen adelante. Y algunos hijos son malos porque fuimos malos con ellos y nosotros tenemos la culpa. Dejen de andarle echando la culpa a otra gente. Ustedes tienen la culpa, se han salido malos por el ejemplo que le damos. Si alguien tiene la culpa de que nuestros hijos salgan malos, somos nosotros y no Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios con esa vieja generación? Los mató a todos. Los mató. A estos porque rechazaron la autoridad. A unos, hermanos, los mató porque eran murmuradores. Andaban hablando de Moisés. A otros los mató porque se fueron, hermanos, a adorar a otros dioses. A otros los mató porque cayeron en pecado de fornicación y dejaron a Dios por ir a pecar y acostarse con alguien. ¿Se acuerdan cuando salieron del pueblo de Israel? Salieron de Egipto, hicieron un becerro y empezaron, hermanos, a bailar y cada quien andaba como caballo siguiendo a la yegua. Un degenere que tenían esos ahí, una gran bulla, una gran fiesta adorando a ese becerro y cayendo en inmoralidad sexual. De vino Dios, los mató a todos. Entonces, la gran pregunta es si ustedes que son jóvenes, aquí todos somos jóvenes, pero los más jóvenes van a agarrar el principio. Y el principio es: teman a Dios, vivan para Dios, para que les vaya bien. Si no, ustedes van a ser los homeless del futuro, esos que andan en la calle recogiendo botes. Ese es el futuro que le espera a aquellos que se rebelan contra Dios. Y no pueden decir, algunos de ustedes no han nacido acá, es que yo no tengo papel. Hermano, yo conozco gente que no tiene papel y tiene más dinero que todos nosotros juntos. Eso no es pretexto. Piensen en grande. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios grande, hermano? ¿Qué pensar en grande? Voy a poner mi propio negocio. En este país, en este estado, todas las licencias, nadie necesita tener un seguro social. Licencia para pintura, licencia para poner cemento, licencia para plomería, para electricidad. Nadie necesita tener un seguro social. Y es uno de los rubros donde hay más dinero. Nadie necesita tener una licencia para limpiar vidrios de los restaurantes, no necesita seguro social para sacar, ¿qué le puedo decir yo? Licencia para limpiar edificios. Nadie. Un ITIN number necesitan. Pero como aprendieron de los papás, no hay que reportar mucho porque entonces aprenden a hacer tranza, ¿verdad? Y luego por andar de tranza los transean a ellos. Entonces, la gran pregunta es si estos muchachos van a dejar que Dios los bendiga. Y si nosotros vamos a decir a nuestros hijos, mira, ¿sabes qué? Ven para acá, perdóname, yo me he equivocado en esto y en lo otro, y yo quiero que me perdones y por favor no cometas lo mismo que yo cometí. ¿Cuántos tendrían la valentía para hacer eso en la noche y sentarse con sus hijos? Mira, yo me equivoqué en esto y lo otro, en esto y lo otro.
Entonces yo quiero que tú no sufras todo lo que yo sufrí, porque Dios está contigo. Dios está con los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios los quiere bendecir grandemente. Así que, hermanos, si usted conoce a alguien que no le gusta sujetarse a la autoridad, aléjese de él. Porque Dios resiste a los soberbios. Los castiga. Los castiga. Y todos los que Dios mató del Antiguo Testamento, de la primera generación, tenían una característica: no querían estar con el pueblo de Dios. No querían, hermanos, vivir ¿en qué, hermanos? En santidad. Yo no creo que es como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica piensa que el que se sale de la Iglesia Católica ya no va a llegar al cielo. Yo pienso que hay más y miles de hermanos que aman al Señor en todo el mundo, y quizás allá en la esquina hay otras iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo creo que donde Dios lo pone a uno, ahí uno se tiene que quedar. Y la gente no tiene que andarse moviendo de iglesia porque me enojé, que por qué. Porque donde quiera que se vaya va a tener el mismo problema. Y peor si andan metiendo a Dios que ya oraron y que Dios les reveló. Usted está loco y lunático, diciendo que Dios le dice cosas que no están en la Biblia. Y deje de andar metiendo a Dios con sus sueños pervertidos que tiene, y metiendo a Dios para que la gente le crea que lo que usted va a hacer es respaldado por Dios. Dios no va a respaldar a nadie que no se sujete a la autoridad, que no honre a Dios y que no ame a su familia. Y nosotros somos una familia en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene permiso para irse cuando yo deje a mi esposa, cuando no predique la palabra, cuando ve que me estoy robando el dinero, cuando haya un pecado, tiene libertad. Uno cuando se va de una iglesia va cuando el pastor le dice: hermano, me voy a ir de la iglesia porque ya me queda lejos, fíjese, me moví de estado y entonces quiero que me dé la bendición y ya me voy a mover a este lugar, ya tengo donde irme. Es una bendición eso, hermanos. Pero me voy a mover porque me cae mal un hermano, o porque ahí la santidad no hay. Bueno, si no hay santidad, empiece a cuadrarlos usted y va a ver cómo Dios lo va a usar a usted también. ¿Cuántos dicen amén? Pero no sea como aquel que dice que antes de verle la piedra al hermano se saca la que, hermano, la gran viga que anda adentro. Porque hay unos que son machete, 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 y ellos no dan la medida, hermanos. Ya los veo serios a ustedes. No les gustó la prédica, va. Sigan. De aquel está hablando el pastor. Dice: no, yo no estoy hablando de nadie, estoy hablándole a usted. Y con el permiso suyo, vuelva a leer lo que leímos y se va a dar cuenta que Coré se reveló a quién, hermanos, a Dios. Y eso tocaba hoy, sin necesidad de andar buscando un versículo para hablarles hoy de eso. Eso tocaba hoy. Entonces, la nueva generación, no aprendan lo malo de nosotros. No lo aprendan. Porque si lo aprenden, entonces van a perecer y les va a ir mal. Hagan las cosas bien. Los jóvenes, cásense. Yo quiero que todos los jóvenes se casen. La niña que salga de blanco, el muchacho bien bonito. Yo no me opongo que nadie ande de novio. A mí me gusta. Si lo que me opongo es que le guste otra niña o otro niño, ahí sí me aflige. Pero la pregunta es: ¿será que quieres tener? ¿Te vas a levantar a las 5 de la mañana a trabajar? Pero si eres dormilón, no te bañas, no te cepillas la boca. No, entonces no. Usted necesita esperarse. ¿Cuántos dicen amén? Esperan en Jehová. Enfocarse en sus estudios. Y verá que si usted haga las cosas bien y le va a ir, ¿qué, hermano? Bien. Haga las cosas mal y le va a ir, ¿qué, hermano? Mal. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, para que se duerman los que están dormidos. Señor que estás en los cielos, quiero pedirte por esta nueva generación de jóvenes que tienen más de 20 años y quizás menos de 25.
para que ellos puedan experimentar las promesas que tú tienes para ellos. Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias. Gracias y que Dios los bendiga.